Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos al webinario de lanzamiento del Anuario Nacional de la Competencia 2025. Soy el abogado Víctor Villalba, profesional dictaminante del área de comunicación, abogacía y capacitación. Tengo el honor de presentar este webinario y en nombre de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM, le damos la más cordial bienvenida a este evento virtual. El Anuario Nacional de la Competencia 2025 es un informe que presenta artículos que enriquecen el conocimiento y la experiencia en el ámbito de la competencia. Agradecemos su participación y esperamos que esta jornada sea de gran utilidad para todos. Comencemos. Antes que nada, quiero dar avisos parroquiales. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta que quiera realizar al respecto de lo que están exponiendo nuestros eh, autores, vamos a estar leyendo en el chat y al finalizar este webinario van a ser contestadas. Agradecemos nuevamente la participación de todos y cedo la palabra al doctor Rolando Díaz, quien es miembro del directorio de la CONACOM, es director del Instituto CONACOM y coordinador del anuario. Doctor Rolando, adelante. Muchísimas gracias, un gusto saludar a todos. Muchísimas gracias a todos nuestros escritores, a nuestros autores que hoy nos están acompañando. Y quiero arrancar la presentación de este anuario recordando un proverbio andino que dice que cuando dimos el quinto paso, supimos que el sendero ya no era solo una promesa, sino una realidad que pedía firmeza, claridad y compromiso. Y hacemos referencia a este proverbio porque han pasado 5 años desde que dimos nuestro primer paso con la publicación del Anuario Nacional de la Competencia. Aquel primer paso fue sin duda una declaración de intenciones. Hoy, al presentar la quinta edición, sabemos que el sendero ya está trazado, no como un destino inamovible, sino como una invitación continua al pensamiento crítico, a la generación de doctrina y al fortalecimiento institucional de una materia aún joven, pero cada vez más consolidada, el derecho de la competencia en Paraguay. Como nos lo enseñaron Machado y tantos otros caminantes de la palabra, no hay caminos preexistentes, sino pisadas, huellas que al superponerse se van convirtiendo en senda. En 2021 dimos ese primer paso en la hierba. En 2022 otro sobre la misma huella, para evitar que se borrara esa primera huella. En 2023, conmemorando los 10 años de nuestra Ley de Defensa de la Competencia, dimos un paso consciente, mirando hacia atrás con orgullo y hacia adelante con convicción. En 2024 reafirmamos ese andar con la certeza de estar construyendo comunidad, conocimiento y compromiso. Hoy, en 2025, no es solo otro paso, es el quinto. Y el quinto paso no es cualquier paso. En las prácticas ancestrales, el quinto paso solía simbolizar el momento en que el viajero dejaba de dudar, donde se cambiaba el ritmo, donde ya no había vuelta atrás. Desde esta perspectiva, esta edición de nuestro anuario representa un punto de inflexión. Si en los primeros años la consolidación era un deseo, ahora es una realidad que nos interpela a actuar con mayor profundidad y responsabilidad. En la edición 2025 del anuario se estructura en torno a 3 secciones temáticas. Tenemos la abogacía de la competencia, que este año nos van a acompañar Fátima Prono y Pablo Ramírez. En la segunda, defensa de la competencia. Un tercero de marco general y lo que nosotros llamamos un bonus track que nos llena de particular emoción. Ensayos ganadores de la edición 2024 del Premio Nacional de la Competencia. Es realmente para nosotros un gran orgullo el poder presentar estos artículos, pero sobre todo nos llena de particular emoción el que podamos incluir aquí también a quienes han sido ganadores del Premio Nacional de la Competencia. Otra actividad que nos enorgullece
en gran medida. Realmente el día de hoy es un día particularmente especial porque, como decimos, este quinto paso no es cualquier paso y realmente debe suponer, institucionalmente hablando, la consolidación de una plataforma que servirá y debe servir en el futuro para el desarrollo de una doctrina propia de derecho de la competencia nacional. En ese sentido, queremos agradecer a todos nuestros autores y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de contar con la exposición de uno de los artículos presentados por Ricardo Gavilán y Arturo Aguilera respecto de las personas de derecho público como sujetos del derecho de la competencia. Un tema realmente nuevo y por tanto de sumo interés para la práctica en esta materia. Y por supuesto voy a tener el gran honor de saludar a nuestra querida colega, amiga, y como ella nos acaba de recordar hace unos minutos, parte de la Comisión Nacional de la Competencia, porque primero creo que siento un aprecio genuino hacia la CONACON en Paraguay, hacia Paraguay también, y por supuesto estrecha con nosotros unos lazos fenomenales de comunicación y cooperación que ya se extienden por unos buenos años. Me estoy refiriendo a María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia de República Dominicana, que no solamente hoy nos está regalando su presencia y va a hablar en representación, va a saludarnos a todos y hablar un poco en representación de todos nuestros autores, sino que sencillamente ella viene a dar el toque internacional a nuestro anuario, como cada año contamos con autores internacionales. Así que muchísimas gracias, María Elena, muchísimas gracias a todos nuestros autores y aprovecho la oportunidad para reiterarte nuestro agradecimiento y te cedo la palabra para que te puedas dirigir al público en nombre de todos nuestros autores. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias, doctor Rolando Díaz. A continuación, la señora María Elena Vázquez, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República Dominicana. bueno, muy buenos días. Saludar, bueno, al Consejo Directivo de CONACON, y a los colegas, autores y a todos en general. La verdad es que para mí es un verdadero honor poder participar en esta nueva edición del Anuario Nacional de la Competencia de CONACON, no solo como invitada a este espacio, sino como autora externa que junto a muchos otros colegas ha apostado por el conocimiento como herramienta de transformación institucional, económica y social. Decía el juez Oliver Wendell Holmes Jr. que la mente del hombre estirada por una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original. Y esa es precisamente la función profunda de una obra como este anuario, ensanchar la mirada, desafiar certezas, provocar reflexión y construir pensamiento crítico en torno a la competencia. Vivimos en un tiempo de transformaciones profundas, donde la economía digital, las plataformas, las fusiones transfronterizas, la concentración de mercados, los nuevos modelos de negocio y las tensiones geopolíticas están redefiniendo las reglas del juego económico. Frente a esta realidad, la política de competencia ya no es un tema técnico reservado a especialistas. Es un pilar esencial de la democracia económica, del bienestar de los consumidores y del desarrollo sostenible. En ese contexto, el anuario de CONACON cumple una función estratégica, puesto que en primer lugar democratiza el conocimiento. Permite que estudiantes, académicos, empresarios, jueces, funcionarios públicos y ciudadanos accedan a análisis rigurosos sobre cómo funcionan los mercados y por qué es tan importante que estos sean abiertos, transparentes y competitivos. Una sociedad informada es una sociedad que defiende mejor sus derechos económicos. En segundo lugar, fortalece el diálogo regional.
América Latina ha avanzado de forma significativa en materia de competencia, pero nuestros desafíos son cada vez más compartidos y esta publicación nos permite aprender de experiencias comparadas, evitar errores ya cometidos por otros y adaptar buenas prácticas a nuestras realidades nacionales. Y en tercer lugar, el anuario contribuye directamente al fortalecimiento institucional. La evidencia demuestra que los países con derecho y política de competencia sólidas exhiben mayores niveles de innovación, productividad y bienestar del consumidor. Pero ese derecho y esa política de competencia no se construyen solo con leyes, se construyen con doctrina, con análisis, con debate técnico, con pensamiento crítico. Y eso es precisamente lo que recoge esta obra. Defender la competencia es en esencia defender a las personas, es proteger al consumidor frente a abusos, es abrir oportunidades a las micro, pequeñas y medianas empresas, es reducir barreras de entrada, es promover precios justos, calidad e innovación. Es, en definitiva, promover economías más justas, dinámicas y resilientes. Desde la mirada de quienes hoy hemos contribuido como autores, este anuario representa también una apuesta por las nuevas generaciones. Cada artículo, cada análisis, cada experiencia compartida siembra conocimiento que en quienes mañana estarán diseñando políticas públicas, dirigiendo empresas, resolviendo conflictos o impartiendo justicia. Quiero destacar de manera especial el valor de la cooperación internacional en este anuario, que este anuario fomenta. Los mercados ya no reconocen fronteras. Las decisiones adoptadas en una jurisdicción impactan cada vez más en otras jurisdicciones. Y por eso, espacios como este, que articulan visiones nacionales e internacionales, son hoy más necesarios que nunca. Asimismo, celebro la participación de especialistas nacionales e extranjeros que aportan una visión comparada del derecho de la competencia. Esa mirada amplia es imprescindible para comprender los desafíos reales de nuestras economías en entornos globalizados e interconectados. Pero hay algo aún más profundo que subyace en esta obra. No se construye una cultura de competencia sin conciencia colectiva. No se defiende lo que no se comprende y no se comprende lo que no se debate. Y en ese sentido, el anuario no es solo una publicación técnica, es un instrumento de formación ciudadana, de reflexión institucional y de transformación cultural. Este anuario es quizás un paso más, como decía Rolando, en un camino largo. Pero como bien sabemos, ningún proceso de cambio comienza con un solo salto, sino con pasos firmes y sostenidos hacia un destino claro. Quiero felicitar a CONACOM por esta quinta edición del Anuario Nacional de Competencia, a su equipo técnico, a Rolando Díaz, coordinador del anuario, y a cada uno de los autores que hacen posible este espacio de pensamiento, debate y construcción colectiva. Desde nuestra condición de autores externos, reiteramos nuestro compromiso con la investigación, con el rigor académico y con la defensa de mercados más justos, libres y transparentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora María Eliana Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República Dominicana y asidua defensora de la cultura de la competencia. Muchísimas gracias. A continuación, voy a presentar al doctor Ricardo René Gavilán Chamorro, director de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, y juntamente con el doctor Arturo David Aguilera, jefe del Departamento de Prácticas Restrictivas de la Comisión Nacional de la Competencia, quienes nos van a estar presentando su artículo referente a las personas de derecho público como sujetos del derecho de la competencia. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. En primer término,
agradecido con los organizadores de este encuentro y también con María Elena que nos acompaña desde la hermana República Dominicana. Tenemos que señalar en primer término que estoy convencido de que hablo también por el doctor Arturo Aguilera, al manifestar que para nosotros representa un honor y una satisfacción poder eh, compartir con ustedes un poco el adelanto del resultado de nuestro trabajo presentado en ocasión del anuario de este año y que se titula Las personas de derecho público como sujetos del derecho de la competencia. Señalar también que estoy absolutamente convencido de que todos y cada uno de los autores han escogido sus diferentes temas para investigar y derramar un poco de tinta sobre todos ellos, que cada uno de estos tiene una motivación. Específicamente en lo que tiene que ver con el trabajo que estamos presentando hoy junto con el doctor Aguilera y que están observando ustedes en el título de la presentación, realmente esto tiene o es producto, una consecuencia, un resultado de algunas curiosidades que hemos ido compartiendo en el seno de la Dirección de Investigación de la CONACOM, y que tiene que ver con un caso que después el doctor Arturo les va a estar, cuando le toca a él su parte de esta presentación, les va a estar comentando con mayor detenimiento. Entonces, mucho de los muchas de las reflexiones que ustedes podrán encontrar cuando tengan la oportunidad y nos concedan el honor de leer, si es que tienen tiempo y ganas de leer este trabajo, van a encontrar un poco lo que nosotros hemos ido pensando al momento de encarar un expediente sumarial de investigación contra una persona jurídica de derecho público. Entonces, nosotros lo que hacemos en esta oportunidad es analizar el alcance de nuestra ley de defensa de la competencia, específicamente en lo que tiene que ver con las atribuciones, las funciones y la naturaleza de las entidades públicas en nuestro país. Siguiente, doctor Arturo, por favor. Bueno, esto realmente a modo de recordatorio sobre lo que dispone nuestra ley de defensa de la competencia, específicamente se podrán ustedes encontrar con las disposiciones de nuestra norma que guardan relación con el ámbito de aplicación. En el ámbito de aplicación de la 4956, van a encontrar que esta se extiende tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Y cuando nos referimos a personas jurídicas, la ley realiza una aclaración. Entramos con mayor detalle al referirnos de que estas pueden ser nacionales o extranjeras en un primer término. Y en segundo término, ya nos referimos a las personas físicas de naturaleza pública como también de naturaleza privada, es decir, aquellos sujetos de derecho que giran en la órbita tanto del derecho público como también, por supuesto, del derecho privado. Entonces, al examinar los términos de la ley desde una perspectiva objetiva, nos podemos percatar de que el elemento clave en este análisis son los efectos que produce la conducta desplegada sobre la libre competencia. Se centra el análisis de esta situación en ese enfoque, muy por encima de lo que tiene que ver o de lo que guarda relación con la naturaleza del sujeto
que realiza la actividad. Es decir, el enfoque está más bien centrado en los efectos que se producen en la competencia antes de quién es el que incurre en la conducta que produce estos efectos. Y bueno, en ese tren de consideraciones tenemos que señalar que al hablar un poco de una inclusión expresa, tenemos que decir necesariamente que esta concepción legal de las entidades de derecho público, es decir, incorporar a las entidades de derecho público, estas se encuentran comprendidas aquellas que se encuentran dentro de la macroestructura del gobierno central, como también aquellos entes descentralizados que ejercen monopolio estatal. Entonces, un poco estas son las primeras consideraciones que nosotros podemos y que de hecho hemos realizado al momento de construir este trabajo de investigación. Y cuando me refiero a trabajo de investigación, me refiero al ensayo como también al análisis que hemos realizado en el marco de un sumario de investigación cuyos detalles, como les decía, vamos a estar compartiendo con ustedes a renglón seguido. Entiendo, doctor Arturo, que esto ya se encuentra, los antecedentes del caso ya se encuentran todos publicados en la web de la CONACON y ya son de acceso público eh, para que cualquier persona interesada lo pueda leer. Entonces, insisto en esto, no solamente el material que hemos preparado con el doctor Aguilera, sino que también los antecedentes del caso, la acusación de la Dirección de Investigación en este sumario de investigación ya se encuentra publicado y ustedes ya lo pueden leer si es que así lo desean. Siguiente, por favor, doctor Arturo. Cuando hablamos de personas jurídicas de derecho público, tenemos que señalar que necesariamente en este caso la ley de defensa de la competencia se erige en una suerte de norma de remisión. ¿Y por qué decimos que es una norma de remisión? Porque como bien su nombre lo dice, nos remite a una definición legal previa. Es decir, ¿quiénes son las personas jurídicas de derecho público? Porque la descripción que se hace en el ámbito de aplicación se circunscribe a las palabras empleadas en la presentación, en la diapositiva anterior, y que guardan relación solamente con personas físicas o jurídicas, sean nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Entonces, no se derrama más tinta con relación a esa cuestión. Entonces, nos remitimos a lo que establece nuestro Código Civil, específicamente el artículo 91, donde ustedes van a encontrar aquella suerte de catálogo que hace el código con relación a quienes se consideran personas jurídicas, tanto, por supuesto, de derecho privado como también de derecho público. Nosotros nos circunscribimos a aquellas personas comprendidas dentro, como les decía hace rato, de la órbita del derecho público. Y en este caso son personas jurídicas, recordemos, el Estado, las municipalidades, los entes autárquicos y autónomos, los entes de economía mixta y podemos percatarnos en la última viñeta, nos podemos percatar de que específicamente esta disposición del Código Civil o esta lista, este catálogo del Código Civil no es numerus clausus. ¿Por qué decimos esto? Porque se refiere también a los demás entes de derecho público. Y quiero que tengan en mente uno de los apartados, específicamente aquel que habla de las municipalidades. Tengan
esto en mente porque, como solemos decir, dentro de unos minutos todo tendrá sentido. Así que, por lo demás, señalamos y ponemos énfasis en que estas son las personas jurídicas de derecho público remitiéndonos a las disposiciones del Código Civil. Y evolucionando un poco en el concepto, tenemos que señalar que nuestro régimen, tanto en nuestro diseño constitucional y legal, como en la dinámica propia del funcionamiento del Estado en sus distintos niveles, tenemos que señalar que nacen en esta dinámica nuevas formas organizacionales, organizativas, que son resultantes de ¿qué? De un proceso de descentralización y también de reformas estatales, tanto normativas como también en la dinámica administrativa. Y de esa manera se amplía este catálogo tradicional, que es el que nosotros conocemos ya conforme lo dispone la norma civil de fondo. ¿Puedes pasar, por favor, doctor? Ahí, por ejemplo, estuve mirando que un artículo habla sobre la libre competencia y la intervención estatal en la economía, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a referirnos un poco a lo que tiene que ver con la intervención estatal en la economía y tenemos que señalar, por ejemplo, que Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, justamente explica que una de las primeras manifestaciones de la intervención del Estado, tanto en la economía como en el comercio, es justamente a través de la regulación. Es decir, aquella actividad estatal traducida en el fenómeno de creación normativa, es decir, la potestad de crear normas que regulan mercados. También se manifiesta a través de la prestación de servicios y que representa un poco esto, un ideal de garantía de intereses o podríamos decirlo de alguna u otra manera, de la toma en conocimiento del Estado de de las distintas necesidades y de los distintos intereses que puede tener la comunidad. Y aquí, por ejemplo, entramos en aquello que tiene que ver un poco más con la labor de una autoridad de competencia, como lo es la solución de fallas, es decir, la intervención del Estado para corregir deficiencias del mercado. Y como última ratio, entra ya se despliega una actividad intervencionista en términos activos, pero esto se da solo cuando esta intervención resulta ineludible, resulta imprescindible, resulta inevitable. Entonces, estas son un poco las formas en las que se manifiesta la intervención estatal en la vida económica de una nación. Entonces, la regulación pública, acá hacemos énfasis con el doctor Arturo, de una nota de color que tiene que ver con que la regulación pública puede crear barreras a la competencia, puede otorgar incentivos indebidos o facilitar posiciones de dominio, incluso sin intención directa de impactar en la competencia. Ejemplos como estos los vamos a ver algunos dentro de unos instantes. Siguiente, por favor, doctor. Recordando, ¿verdad? No queremos que esto se convierta en una suerte de verdad de perogrullo, pero solamente por si exista algún interesado que está participando por primera vez en las actividades de capacitación y de promoción de la competencia organizadas por la CONACOM, insistir en que las facultades de la comisión giran en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la evaluación normativa, es decir, el análisis de la adecuación de las actuaciones estatales a la normativa de competencia. También a través de las opiniones técnicas, existen varios casos en este aspecto, es decir, la emisión de opiniones técnicas sobre anteproyectos
y también sobre normas vigentes que afecten la competencia, obviamente recordando que esta actividad se desarrolla con un carácter no vinculante. Y la abogacía de competencia, que tiene que ver con la recomendación de medidas para restablecer o promover la libre competencia en diversos sectores. El caso, por ejemplo, del que les va a presentar el doctor Arturo Aguilera en un ratito, tiene que ver un poco con esto. En el caso que nosotros planteamos, en un primer estadio se realizó una abogacía, una opinión técnica sobre una situación en específico que involucraba justamente a un ente de derecho público. Como no se obtuvo eco en ese sentido, no se tuvo el resultado, el impacto esperado, es decir, tuvo un impacto, pero no con la profundidad que nos hubiese gustado a nosotros como CONACOM. Entonces ya en un segundo estadio, como motivo de una denuncia, sí ya tuvo que desplegar sus prerrogativas, aquellas que guardan relación con el derecho administrativo sancionado. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, a pesar de lo que estábamos señalando hace un segundo, volviendo un poco atrás, tenemos que recordar que todas estas herramientas de gestión que ustedes están viendo en la presentación ya han sido desarrolladas por la CONACOM. Ya han sido desarrolladas guías regulatorias, estudios de mercado, opiniones de análisis. Realmente la producción de la CONACOM ha sido por demás significativa en este respecto y se han obtenido resultados muy positivos. Se han realizado en lo que tiene que ver con estudios de mercado, análisis sectoriales en segmentos clave de la economía nacional. También se han producido en el seno de la comisión 50 opiniones regulatorias emitidas en diversos sectores económicos y también se han establecido guías para la regulación con criterios de competencia y guía municipal especializada. Esto es un poco lo que tiene que ver con con estas tres herramientas y que, como decían, han sido motivo de gran producción dentro de la CONACOM en forma independiente, por supuesto, con el análisis de operaciones de concentración y con la investigación y o sanción de conductas anticompetitivas en procesos sumariales. Siguiente, por favor, doctor. Cuando hablamos de las prácticas anticompetitivas en el sector público, tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. En lo que tiene que ver con el ejercicio de facultades, tenemos que hacer una diferenciación que guarda relación con el ejercicio legítimo de prerrogativas públicas. No estamos hablando todavía de la actividad desarrollada por un ente público como un agente económico dentro de un mercado específico. Por un lado, hablar del ejercicio de prerrogativas públicas y por otro lado, su uso para afectar la competencia como agente económico. Entonces, tenemos que hacer esa primera adquisición para poder comprender con una mayor claridad de lo que estamos hablando. En lo que tiene que ver con los criterios que van variando en distintas jurisdicciones en términos de la actividad de las distintas agencias de competencia, tenemos que señalar lo siguiente. En nuestro régimen, la conducta infractora puede darse en mercados donde el agente económico participa como operador, pero también en otras jurisdicciones, el agente público podría ser infractor en mercados en los que no opere como tal y con arreglo a la figura del facilitador. Es decir, podría darse un caso en el que el ente público necesariamente no se presente como un agente económico dentro del mercado, pero
No obstante, su participación facilita que se puedan incurrir en acciones que puedan generar efectos lesivos, distorsivos o negativos en la competencia. Ese es el caso, por ejemplo, que se da en las licitaciones públicas, ¿verdad? Donde en los casos de bid rigging, necesariamente el ente público no es un agente del mercado, en ese mercado específico, pero en su condición de órgano convocante o contratante, podría incurrir en cierto tipo de prácticas que pueden generar efectos en la competencia. Y es lo que decíamos hace un momento cuando señalamos, cuando nos referimos al ámbito, es decir, se pueden dar en mercados de contrataciones públicas como los resultantes de posibles infracciones. Entonces, esto podría configurarse tanto en abuso de posición dominante como también en acuerdos restrictivos de la competencia. Siguiente. Entonces, cuando hablamos del Estado como agente económico, el criterio determinante, es decir, la nota distintiva en esta situación, gira en torno a la actuación de este ente como un agente económico, no en la naturaleza jurídica del sujeto, y en su capacidad en cuanto a lo que tiene que ver con su conducta para incidir en el mercado y restringir la competencia. Nosotros consideramos que estos elementos son los relevantes al momento de definir el criterio que podría llevarnos a analizar si es que un ente público sería sumariado o no en un sumario, valga la redundancia, de investigación dentro de la DI. Decíamos, operador en el mercado, sujeto a control y posibles infracciones. Entonces, repito, en torno a estos elementos gira el análisis al momento de determinar si es que dentro de la dirección de investigación se va a someter o no a un ente público en los distintos niveles por supuestas prácticas lesivas de la competencia. Siguiente, doctor. Esta parte, bueno, como el tiempo es tirano y no nos espera, entonces yo voy hasta aquí con mi intervención, culmino mi intervención en este apartado y le cedo la palabra al doctor Arturo para que continúe con nuestra presentación. Muchas gracias, doctor, y muy buenas tardes a todos los asistentes, a los miembros de la CONACOM, a los invitados especiales que se están conectando desde las otras autoridades de competencia. Quiero ir sumando algunos pequeños detalles a la magistral exposición del doctor Ricardo y comentar lo siguiente. Al tiempo en el que empezamos a recabar información para la elaboración del artículo, que ocurrió de manera casi simultánea con el caso que les fue adelantando el doctor Ricardo referente a la posible práctica anticompetitiva cometida por la Municipalidad de Asunción. Nos topamos con una extensa experiencia en otras jurisdicciones de competencia, pero casi toda esa experiencia se concentraba en el ámbito de las contrataciones estatales, es decir, cada vez que nos topábamos con alguna referencia respecto a la participación de alguna persona de derecho público en alguna práctica anticompetitiva, se da en la mayoría de los casos bajo la forma de facilitadores en la posible colusión o en el posible acuerdo entre competidores u oferentes, digo bien, en el ámbito de las contrataciones estatales. Por ello, antes de meternos al caso estrella que les mencionábamos, queríamos hacer esta salvedad o este comentario.
al respecto. Si bien el artículo 8 de nuestra Ley de Defensa de la Competencia hace mención específica de las licitaciones colusorias como una forma de acuerdo anticompetitivo en el artículo 8, también nuestro decreto reglamentario va ampliando esas consideraciones en los artículos 6 y 7, en los que se establecen los criterios para la determinación de las licitaciones colusorias, quiénes son los sujetos alcanzados. Y me permito adelantar porque imagino que muchos de ustedes que están muy familiarizados con el ámbito de la competencia me van a hacer una primera observación o reclamo inclusive. El hecho de que los artículos 6 y 7 del decreto reglamentario refieren a los competidores como posibles infractores de la Ley de Defensa de la Competencia bajo la figura de licitaciones colusorias. Y es cierto, cuando nuestro decreto reglamentario nos va dando los criterios para la construcción de esta infracción, se restringe ciertamente a estos actores. Sin embargo, el conjunto de cargas impuestas, digo bien, a las personas de derecho público, a las entidades estatales que mencionaré un poquito más adelante, son apenas un complemento de la concepción genérica, la concepción más amplia contenida en el artículo 8 de nuestra ley, en el que se ve que toda práctica, todo acuerdo, toda acción que haya sido coordinada, que haya surgido de esa unión de voluntades tendientes a impactar en la competencia, ya sea generando efectos o con la potencialidad de generar efectos o por objeto mismo, esa concepción general nos da un espectro de acción mucho más grande. Ciertamente, hoy estamos hablando todavía desde la CONACOM, desde el punto de vista casi académico y haciendo una interpretación prospectiva. ¿Por qué? Porque si bien tenemos ya una experiencia ganada respecto al ámbito de las contrataciones públicas, tanto en el ámbito de la abogacía como en algunos pocos ejemplos en el régimen de sanción ante prácticas anticompetitivas, no hemos todavía hecho ese ejercicio profundo de evaluar la extensión de la participación de convocantes en la, ya sea, comisión misma del ilícito, en facilitar su ocurrencia a través de, ya sea, los pliegos de bases y condiciones u otras actividades de sus representantes o agentes. Pero es una experiencia que estamos muy cercanos, o creo, creo no equivocarme al decir que estamos muy cercanos a empezar a mirar. Estos artículos 6 y 7 del decreto reglamentario, y hablando de esa intersección con las funciones de las personas de derecho público y su sujeción a los mandatos de la Ley de Defensa de la Competencia, estos artículos 6 y 7 nos indican que las entidades contratantes tienen el deber de observar los criterios de libre competencia al tiempo de elaborar sus pliegos de bases y condiciones. Y no solamente se habla del deber de observar estos criterios, sino que se impone el deber de garantizar que, estos lineamientos concursales se ajusten al régimen de competencia, es decir, que hagan efectivos estos criterios que tienen base constitucional, como ustedes lo saben, pero que están posteriormente desarrollados por la normativa inferior. En el mismo sentido, se impone a las entidades estatales la obligación de comunicar a la CONACOM ante posibles actividades colusorias para que la CONACOM evalúe si efectivamente existen los indicios o elementos suficientes para impulsar una investigación por sanciones, con la posibilidad inclusive de comunicar posteriormente, si eso ocurriese, si se probasen las conductas y fueran sancionadas, comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con la posibilidad de inclusión de estos infractores en el registro de inhabilitados por parte de la Autoridad de Contrataciones Estatales. Para cerrar un poco esta idea, y les adelanto que ya nos metemos con el caso de la Municipalidad de Asunción en la diapositiva siguiente. En esta experiencia compartida por otras jurisdicciones, esta revisión de antecedentes, encontramos que el ejercicio natural al tiempo de evaluar la participación de las entidades estatales en la comisión de los ilícitos o su vinculación a estas licitaciones colusorias, siempre tiene ese tamiz, o siempre aplica este tamiz, digo bien, de tener como primera consideración que el ejercicio de las facultades o las prerrogativas propias
de una entidad pública, inicialmente no están sujetas al derecho de la competencia o no las vuelve sujetas al régimen de infracciones y eventual sanción. Pero a esta idea hay que sumarle una noción que el doctor Ricardo ya compartió, que es de qué manera participa el Estado. Si se restringe solamente el ejercicio de sus facultades, allí estaríamos tal vez hasta una exención evidente. Pero cuando estas instituciones o estos estamentos se instituyen en agentes económicos, allí cambia un poco la película en atención a las consideraciones del artículo tercero de nuestra ley que nos van dando justamente, y como les comentó el doctor Gavilán, ese elemento objetivo como el predominante al tiempo de determinar quiénes están alcanzados al cumplimiento de la norma. Antes de empezar a hablar del caso de la Municipalidad de Asunción, necesito hacer un disclaimer en el sentido de que el caso todavía se encuentra en trámite. Como bien adelantó el doctor Gavilán, lo que podamos compartir corresponde a aquello que es público, aquello que hoy está disponible. A esta información pueden acceder todos los interesados en la página de la CONACOM. Pero todavía es un caso abierto en el sentido de que hoy lo que tenemos es justamente la posición de la Dirección de Investigación plasmada en el informe técnico de acusación, pero hay una etapa de descargo, una etapa probatoria, faltan los alegatos y finalmente falta probablemente lo que todos podamos coincidir como lo definitivo, que es la decisión del directorio respecto a que si están dadas o no las condiciones para que se considere como cometida la práctica o no, sanción o absolución en su caso. Entonces, sí me permito adelantarles que este es el criterio de la Dirección de Investigación, pero como como un golpecito de hombro propio, como órgano estamos bastante seguros, o por lo menos estamos bastante satisfechos con la forma en la que se ha encargado esta investigación y con los resultados de la misma. Nosotros hicimos esta mención ya en el artículo y como verán ustedes, espero que compartan con nosotros la lectura, hicimos ya una mención preliminar del caso de la Municipalidad de Asunción y allí habíamos compartido y compartiremos con todos los lectores la idea de que nuestro primer paso para adentrarnos en la posible investigación en contra de la Municipalidad de Asunción fue precisamente evaluar si ésta se encontraba alcanzada, si era posible llevar adelante no solamente una investigación, sino sostener posteriormente una acusación. En esa evaluación tuvimos que recurrir necesariamente, por supuesto, a nuestro artículo tercero de la Ley de Defensa de la Competencia, que nos habla del ámbito de aplicación e identifica a los sujetos alcanzados. Y al respecto, lo que hicimos fue pasar una suerte de filtro. Enlistamos todas las características que el artículo indica de aquellos sujetos que podrían estar alcanzados por la regulación y en todas encontrábamos que la Municipalidad de Asunción pasaba sin ningún problema. Es decir, era una persona jurídica, era una persona de derecho público con domicilio en el país, de tipo nacional, una persona independientemente que realiza o no actividades de lucro, realizaba actividades que tenían la posibilidad de causar un impacto en la competencia, ya sea, esto nos dice la ley, ya sea a nivel nacional o en parte del mercado o en la totalidad del mercado. Todos esos aspectos entendíamos se encontraban dados con una consideración final. El propio artículo tercero nos dice que todas esas personas que reúnan esas características van a estar alcanzadas por la Ley de Defensa de la Competencia, excluyéndose a aquellos que por razones legales, o sea, por disposición de la ley, se encuentran excluidos con la debida justificación que debe estar basada en el interés general, que como ustedes saben, el interés general conlleva la idea de satisfacción de las necesidades o de provecho público, la aseguranza de que todas aquellas necesidades o necesidades específicas que son requeridas por la comunidad puedan ser alcanzadas por ella. Bueno, encontramos que esa justificación y esa exención legal propiamente tampoco estaba dada, lo que nos da el camino para poder iniciar nuestra investigación. Al respecto, si bien nosotros tenemos como antecedente, como bien adelantó el doctor Gavilán, una opinión del directorio de la CONACOM que analizó el mercado de control de plagas urbanas en la ciudad de Asunción, o más bien, perdón, el control de plagas urbanas a nivel país,
en el que fueron detectando los distintos modelos de prestación de servicio en todo el territorio nacional y se identificó la situación de Asunción, teníamos ese primer insumo al que se sumó la denuncia de la Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas, quienes nos dieron conocimiento acabado de que en la ciudad de Asunción ya desde el 2003 existían disposiciones normativas, una ordenanza en particular que limitaba la forma en que los prestadores privados podían brindar sus servicios a todos los contribuyentes, a todos los alcanzados por la obligatoriedad de prestar, de la obligatoriedad, digo bien, de fumigar sus locales bajo la forma de desinfección, desinfestación, desratización, y que estas disposiciones que habían sido ratificadas por ordenanzas posteriores habían permitido durante un buen tiempo la coexistencia de el servicio de fumigación por parte de la Municipalidad de Asunción con el servicio de fumigación por parte de los prestadores privados. Es decir, se daba una suerte de disposición normativa que no resultaba aplicada o que por lo menos no devenía en la efectiva aplicación de restricciones, pero que en los últimos años había tornado su aplicación al punto en el que las autoridades estatales, las autoridades municipales, digo bien, habían establecido requerimientos específicos a los comercios de que solamente ellos fumigaran, dejando de reconocer, o por lo menos, como ya la disposición normativa no hablaba de un reconocimiento, pero forzando a los comercios a solamente someterse a los servicios de fumigación que la propia municipalidad presentara. Estas ordenanzas, que les digo, se remiten al 2003, posteriormente fueron ampliadas por el 2007, en el año 2007 digo bien, y que fueron derogadas y fueron inmersas estas disposiciones en una nueva ordenanza en el año 2024, fueron las que nos dieron el punto como punto de partida para el inicio de la investigación. Al respecto, no es menos importante mencionar que esta ordenanza del año 2024, la ordenanza 132, fue sancionada con posterioridad a la opinión de la CONACOM, que detectaba estos inconvenientes o estos riesgos en el régimen de prestación de servicios de fumigación por parte de la Municipalidad de Asunción, refiero a ella en particular. Y aún así, advertida la autoridad pública de estos posibles inconvenientes, no quiero decir que desoyó la opinión técnica de la CONACOM, pero ciertamente parecería no haber sido no haber sido considerado el impacto en la competencia como resultado de estas disposiciones. En este análisis preliminar al inicio de la investigación, por supuesto, tuvimos que también hacer esa disquisición entre reconocer a la Municipalidad de Asunción como un regulador habilitado por la Ley Orgánica Municipal, que le otorga facultades regulatorias para todos los servicios de sanidad y salubridad en particular, versus su posición como agente económico en el mercado. Y esto es relevante porque es ese último elemento el que le posiciona en virtud del artículo 3 de nuestra Ley de Defensa de la Competencia como sujeto alcanzado por las disposiciones de la ley, investigable, por ende, en función a esta denuncia, y eventualmente pasible de sanción si es que en el estadio correspondiente se considerase reunido los requisitos legales. Este carácter de operador en el mercado reúne un conjunto de características, entre ellas la existencia de múltiples prestadores, entre los cuales la municipalidad se constituía en uno de ellos, el hecho de prestar un servicio retribuido que, si bien está dado bajo forma de una tasa, establece este régimen de intercambio con los particulares. Y es así que a finales del año 2024, la Dirección de Investigación solicitó la apertura de la investigación para el otorgamiento de la suficiente para la investigación de estas conductas. ¿En qué estadio estamos hoy? Agotados los 180 días de investigación, los 90 ordinarios más los 90 extraordinarios, la Dirección de Investigación consideró reunidos los elementos para acusar a la Municipalidad de Asunción de sostener este informe técnico bajo la figura de que en ejercicio de estas facultades reglamentarias, o bajo la premisa, digo, de que bajo estas facultades reglamentarias, la Municipalidad de Asunción se había extralimitado en funciones reconocidas por la Constitución y la ley, es decir, este cierre de mercado que había intentado la Municipalidad
estableciéndose como un único posible prestador de los servicios de fumigación, representaba una facultad que no estaba prevista en la normativa, por ende quedaba excluida esa mención del artículo 3º de la excepción legal cuando estuviera debidamente justificado en el interés legal, el interés general, digo bien. Entendíamos que no estaba dada por la extralimitación, que efectivamente había una desproporción en la medida, porque, como lo había identificado la CONACOM en su opinión en el escritorio y también en sus presentaciones de propias funciones, existían medidas mucho menos gravosas a la competencia que hubieran permitido que la Municipalidad de Asunción se asegurase que todos los contribuyentes de la ciudad pudieran acceder a servicios que efectivamente se prestasen. También se identificaron en esta acusación ineficiencias resultantes de este modelo establecido por la Municipalidad de Asunción, basadas esencialmente en que la propia municipalidad en distintos estamentos reconoce la incapacidad de prestar el servicio a la totalidad de los sujetos alcanzados por las ordenanzas, así como también la posibilidad de garantizar la calidad del servicio, porque existe un régimen nacional en virtud del cual los prestadores de estos servicios deben registrarse, deben garantizar la calidad de sus servicios, proceso al que no se ha sometido la Municipalidad de Asunción, a pesar de que otras municipalidades sí lo han hecho y tenemos la confirmación del regulador de que debería haberse sometido la Municipalidad de Asunción a este mismo procedimiento de registro. En función de lo anterior, la Dirección de Investigación consideró que estaban reunidos los elementos para asegurar la existencia de una infracción en contra del artículo 9, abuso de posición dominante, en particular el artículo 9 en sus numerales incisos A2, consistente en el abuso de posición de dominio resultante de la limitación de la producción y distribución, en este caso, en perjuicio injustificado de los competidores, de los consumidores, digo bien. ¿En qué mercado? En el mercado de prestación de servicios de desinfectación, de cumplimiento obligatorio en la ciudad de Asunción. Dentro de ese régimen se entendió que hoy la Municipalidad de Asunción, como consecuencia de estas ordenanzas, se instituía como única posible prestadora, asumiendo un monopolio resultante de que con la herramienta de las ordenanzas determinaba la exclusión de los demás competidores. En cuanto a la posición del abuso de posición de dominio de la Municipalidad de Asunción, se entendió que en primer lugar había una clara intención exclusoria con la eliminación total de los prestadores privados, la desproporción que les mencionaba hace rato, en el sentido de la existencia de otras alternativas menos gravosas a la competencia. Es más, hemos aportado pruebas han mencionado propuestas legislativas, propuestas, digo bien, de modificación de la ordenanza que hubieran permitido, por ejemplo, un régimen de prestación simultánea de servicio en el que la municipalidad no hubiera afectado sus ingresos, pero se asegurase que la totalidad de los consumidores accediera a la prestación de servicio. Entendemos que no hay justificación porque esa razón de interés general que veníamos mencionando debe estar sustentada en la imposibilidad de que los consumidores puedan acceder por lo gravoso de los servicios o por la imposibilidad de que estos sean prestados o de que alcance la totalidad de la comuna asuncena. Cualquiera de esas circunstancias nos llevaría a un estado de justificación que eximiría de esta responsabilidad, pero entendemos que esas situaciones no están dadas y hablamos de que existe una afectación del consumidor resultante de que los valores resultantes de los servicios prestados por la Municipalidad de Asunción son notoriamente más altos que aquellos prestados por prestadores privados. Entonces, vemos que la sumatoria de estos elementos van impactando no solamente en el mercado, sino inclusive en los consumidores. Como la Municipalidad de Asunción, a través de estas ordenanzas, se estableció como único prestador, evidentemente se concluye la existencia de un poder unilateral para ejercer esta exclusión que se vale de la facultad reglamentaria excesiva, en ejercicio extralimitado, que le ha concedido la Ley Orgánica Municipal. Al respecto, entendemos que como conclusión no solamente del caso de la Municipalidad de Asunción, sino de lo que venía también exponiendo el doctor Gavilán, es importante mencionar que en el accionar de las instituciones de derecho público, estas deben velar no solamente por la aplicación de aquellas reglas especialmente dirigidas a su ámbito de acción, sino también están atadas al cumplimiento del resto de las disposiciones constitucionales, entre ellas
el régimen de defensa de la competencia. Es decir, estas tienen, junto con la CONACON, que es el órgano de aplicación de la ley, pero también las demás instituciones del Estado tienen ese deber de garantizar la efectiva observancia de las normas de competencia, a menos que se den las exclusiones o las excepciones previstas de manera específica. Razón interfinal que justificaría en este sentido disposiciones como las que hemos visto por parte de la Municipalidad de Asunción. Estas disposiciones constitucionales representan un mandato universal abarcativo de todas las entidades del sector público y entendemos que el caso abierto en contra de la Municipalidad de Asunción representa ciertamente un precedente histórico, no solamente para la CONACOM, sino en el sistema jurídico nacional, por un poco la reticencia que se ha visto a intervenir en el actuar de las instituciones del Estado por justamente las discrepancias sobre el alcance de las facultades de uno y de otro, pero bueno, en atención al reconocimiento expreso de estas facultades a la CONACOM en virtud de la Ley de Defensa de la Competencia, entendemos que representa un primer gran ejemplo de cómo ningún actor que intervenga en el mercado queda exento del régimen de control de competencia. Y hasta que llegamos a otro Pablo, creo que ahora iniciamos con la sección de preguntas, ¿no? Así es, muchísimas gracias, doctor Arturo y doctor Ricardo, por estas presentaciones bastante magistrales y asimismo vamos a proceder a habilitar las preguntas que pueden estar realizando a través de nuestro chat o en su defecto levantar la mano. Quiero adelantar unas preguntas que nos hicieron a través ya del formulario, del registro de formulario y procedo a continuación a leerles. Ana Amaya de Colombia dice, cuando sancionan a personas de derecho público, ¿cómo determinan a las personas naturales de la entidad que serán responsables? Permítame retomar la palabra en este sentido. En esta primera experiencia grande de la CONACOM, nos hemos enfocado exclusivamente en la participación de la persona jurídica de derecho público. No hemos hecho, por lo menos desde la dirección de investigación, no hemos dado un enfoque a los actores específicos encargados de la aplicación de la norma, es decir, las autoridades. Créanme que es una discusión que la hemos tenido de manera profunda en el seno de la dirección de investigación. Entendimos que no contábamos con los elementos suficientes en este estadio todavía para poder ampliar, pero es una tarea a futuro. Confieso que, si bien ha sido parte de nuestras discusiones, hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en lo que creíamos que era más necesario para poder alcanzar ese restablecimiento de las condiciones del mercado, y entendíamos que esto resultaba de la focalización de los esfuerzos en la persona jurídica que estaba llevando adelante la práctica. Ok, Y sumo a eso, agradecemos. que en gran medida una observación que hemos hecho en este sentido es que finalmente quienes, como las ordenanzas, son el producto de la labor conjunta tanto de la Junta Municipal como de la Intendencia Municipal. Pero una vez sancionadas las ordenanzas, su cumplimiento se vuelve obligatorio para los agentes. Entendíamos que allí teníamos que otra vez hacer una disquisición entre quienes participaron o intervinieron en la sanción de estas ordenanzas versus aquellos que en ejecución obligatoria de las ordenanzas, pues son obligatorias en tanto no sean dejadas sin efecto. Esa disquisición es la que consideramos que todavía no la podíamos hacer. Ok, perfecto. A continuación, Blas de Paraguay pregunta, ¿puede darse un acuerdo anticompetitivo entre una institución y un oferente a través de un pliego de bases y condiciones? Que creo que fue abordado ya ampliamente por el doctor Arturo. No sé si quiere agregar algo más. Sumaría a esa idea que sí, ya lo venimos discutiendo. La idea del acuerdo, conforme está planteado en el artículo 8, es tan amplia que podríamos imaginar los distintos escenarios. Ahora, bajo nuestra experiencia no hemos abarcado ese tipo de investigaciones, pero nada obstaría que eventualmente, o sea, no encontramos hoy impedimentos legales
para que aquel agente que forma parte de la entidad pública y esos oferentes que se hayan puesto de acuerdo puedan ser investigados en ese sentido. O sea, si tenemos algún caso que haya decantado en una consideración similar, no, pero de lo que nos brinda el artículo, la restricción. Perfecto. Nuevamente doy la oportunidad a las personas que están ahora mismo presentes. Si tienen alguna consulta, aprovechen que tenemos a nuestros expositores. Un paréntesis, quiero recordarles que el anuario está disponible en nuestro sitio web, conacom.gov.py/anuario. Pueden ingresar y descargar en PDF todo el material. Asimismo, recordarles que los certificados de participación se estará procesando y enviando vía correo electrónico en aproximadamente 2 semanas. Bueno, ya que no hay más preguntas, agradecido con los expositores, magnífica presentación. A continuación, quiero ceder la palabra al distinguido presidente del directorio de la CONACOM, el licenciado Eduardo Carlos Barros Vasconcellos, quien ofrecerá las palabras de cierre del evento. Adelante, licenciado Eduardo Barros. Gracias, Víctor. Agradecerle en primer lugar al director Gavilán y al doctor Arturo por la exposición, realmente es sumamente interesante. Me gustaría comentar más al respecto, pero como bien lo dijeron ellos, estamos en pleno análisis del caso. Eh, lo que sí quisiera rescatar es un concepto que estuvimos discutiendo hace unas semanas con los alumnos, las alumnas y los alumnos del diplomado. La CONACOM está organizando en conjunto con la Universidad Americana un diplomado en defensa de la competencia y regulación. De paso, un saludo a las alumnas que están conectadas acá al seminario. Y hablábamos del rol de los reguladores y cómo la CONACOM se inserta dentro de ese juego y que de alguna forma los reguladores tienen mercados específicos a los cuales tienen que atender. Entonces, son especialistas en los mercados, cada uno de estos reguladores, pero la CONACOM vela por la defensa de la libre competencia en todos los mercados. Entonces, esa interacción y ese espectro que cubre la CONACOM es tan amplio que cuando existen entidades del sector público que participan dentro del juego del mercado, de la oferta, de la demanda y del ofrecimiento de bienes y servicios, entonces ya caen dentro de ese espectro de la CONACOM como un contralor de lo que es el libre mercado y realmente este caso de la municipalidad, vamos a ver cómo termina, pero definitivamente como lo dijo Arturo, entendemos nosotros, un caso que será, independientemente para el lado que vaya, será un caso icónico y un caso de estudio por muchos años más. Así que muchas gracias al director de investigación, al jefe de prácticas restrictivas por la presentación. También al doctor Rolando Díaz como director del Instituto de la CONACOM, a María Elena, la presidenta de Procompetencia de República Dominicana, por compartir con nosotros algunos detalles del anuario. El anuario para la CONACOM es un instrumento sumamente importante para cumplir con el objetivo de la promoción de la cultura de la competencia, que es una de las dos patas de nuestra misión, la defensa por un lado y la promoción de la cultura de la competencia por el otro. Y a través de este anuario nos permite no solamente hablar de defensa de la competencia, sino interactuar desde la creación del anuario con una serie de académicos y profesionales de primer nivel para conseguir los artículos y poder
editar y luego publicar el anuario, pero además de eso, una vez publicado el anuario, nos permite llegar al gobierno, a otros entes reguladores del Estado y compartir el documento como una especie de embajador de defensa de la competencia y promotor de nuestros conceptos y criterios tan importantes. Así que esperemos que siga el Instituto de la CONACOM trabajando en esto y que podamos continuar con esa labor todos los años. Finalmente, agradecerle a todas las personas que participaron en esta capacitación, en esta sesión de la CONACOM. Para nosotros es sumamente importante que podamos contar con la participación activa de todos los interesados y esperamos siempre que el número aumente. Estamos abiertos, como siempre decimos, a cualquier consulta, ante cualquier situación. Los datos ya compartieron con ustedes mis compañeros. Y bueno, desearles, aprovechando que estamos ya a mitad de diciembre, desearles unas felices fiestas a todos y estamos aquí para servirles en lo que podamos y desde lo que podamos. Así que, de nuevo, muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada.